Bien, vamos a hacer una pausa de cierta manera en el proyecto que hemos venido ejecutando porque quiero explicar unos conceptos que no voy a afectar directamente a la programación que hemos realizado, pero que me parece importante que ustedes conozcan a través de este curso. Los conceptos que vamos a ver son los tipos de tarea y vamos a conocer lo que es el manejo de la sobreasignación de recursos y tareas inactivas. Tipos de tarea. Recordemos, y voy a volver acá, que cuando nosotros fuimos a archivo, opciones y hicimos unas configuraciones generales, en la parte de programación indicamos al proyecto que cuál va a ser el tipo de tarea predeterminado en mi proyecto. Tenemos unidades fijas, duración fija y trabajo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Unidades fijas, que el proyecto se va a programar en función de los recursos que yo tenga disponibles. Entonces, esto funciona para proyectos en los cuales yo tengo recursos disponibles para desarrollar o hacer la ejecución del proyecto. Duración fija, que el proyecto o las actividades del proyecto se van a desarrollar con una duración ya definida. Entonces, esas actividades tienen que durar sí o sí en esas fechas, independiente de los recursos o el trabajo que requiera hacer esas actividades. Entonces, en este caso vamos a utilizar duración fija. Trabajo fijo. Trabajo fijo es cuando el esfuerzo que se requiere para hacer esas actividades es fijo. Es distinto decir que una actividad dura, no sé, 2 días, por ejemplo, pero que el trabajo requerido son 8 horas para hacer esa actividad. ¿Por qué? Porque se elaboran 4 horas de un día, 4 horas del siguiente día. Por tanto, el trabajo va a ser 8 horas, un día, pero la duración va a ser 2 días porque esa actividad se extiende en 2 días. ¿Qué es importante y por qué estoy explicando esto? Porque dependiendo de cómo tengamos las tareas, el software nos va a calcular las actividades de acuerdo a esta tabla que está pues, predeterminada en el sistema. Si tenemos una tarea de unidades fijas, que es la que tenemos por defecto en este momento, ¿qué pasa si yo modifico las unidades de asignación, o sea, el recurso? El sistema va a calcular la duración de la actividad. Pero ¿qué pasa si yo modifico la duración? Se vuelve a calcular el trabajo de la actividad, o sea que él va, recalcula el trabajo de la actividad y no modifica las unidades de asignación, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo modifico el trabajo de la actividad? Se vuelve a calcular la duración de esta actividad. Vamos a hacer un ejemplo. Este proyecto, en este momento, vamos a ir a archivo, opciones, programación. Todas las actividades están en unidades fijas. ¿Cómo también puedo identificar esto? Puedo hacer clic en actividad, puedo hacer clic en vista y hacer clic en detalles. En detalles, acá está el tipo de tarea. Entonces puedo decir, todas las tareas que tenemos acá son de unidades fijas. Para poder simular el escenario, vamos a adicionar un recurso. Entonces vamos a la hoja de recursos, vamos a hacer solamente uno de tipo trabajo. Entonces, recurso 1. No le vamos a colocar costos, nada, que solamente queremos ver en función del tiempo. Va a estar disponible 100% dejémoslo inclusive para que sea más visible el ejemplo, va a estar 50% disponible, o sea, medio día de la jornada, ¿cierto? Nos vamos a devolver al diagrama de Gantt, ya sabemos que todas están en unidades fijas y vamos a modificar los escenarios. Asignemos para esta actividad, por ejemplo, al recurso 1. Para poder visualizar los cambios, vamos a insertar la columna trabajo. Entonces, insertar columna trabajo y hacemos clic en aceptar. Entonces ya tenemos la duración, ya tenemos el trabajo y ya tenemos el recurso. Entonces vamos a mirar estos escenarios. En estos momentos tenemos unidades fijas, o sea, el primer escenario. ¿Qué pasa si volvemos a recalcular las unidades? El sistema va a calcular la duración. Entonces vamos a decir, el recurso 1 va a trabajar esta actividad, pero la va a trabajar al 100%. Aceptar. ¿Qué sucede en este escenario? En este escenario, el sistema, démonos cuenta que resaltó en azul la duración de la actividad, o sea que modificó ¿qué? La duración. ¿Y qué nos dice el esquema? Si yo vuelvo a modificar unidades, va a calcular la duración. Pero ¿qué pasó particularmente en este escenario?
El recurso uno le dijimos que iba a trabajar 50%, pero en el proyecto, pero en actividad pusimos que está al 100%. Hubo una sobreasignación de este recurso. ¿Cómo podemos manejar estas sobreasignaciones de recursos? Pues en este caso, como estas sobreasignaciones, porque la persona está trabajando al 100% para una actividad del 50%, podemos manejar dos escenarios. O ajustamos al 50% para que se haga la actividad según corresponda, o decimos a la persona, usted va a trabajar más de ese porcentaje, va a la hoja de recursos y decimos, no, usted va a trabajar el 100%. Y hacemos clic, vamos otra vez al diagrama de Gantt y ya no tenemos sobreasignación. Eso es una manera. Recuerde que el tema de sobreasignaciones de recursos, pues es un tema de consensuar con los recursos. Si definitivamente sí pueden trabajar sobreasignados, si tenemos que aumentar el porcentaje de asignación de estas unidades, o ahorita vemos otras técnicas las cuales podemos manejar una sobreasignación de recursos. O de hecho, hagámosla de una vez. En la actividad 2 vamos a colocar que la actividad uno y 2 se van a hacer en paralelo. O sea, van a ser de predecesora, comienzo a comienzo. Comienzo a comienzo. Discúlpeme, vamos a hacerlo con la que está precedida. Acá, F2. Entonces acá puedo colocar directamente 1, CC, comienzo a comienzo. Y que esa actividad también la va a hacer el recurso 1. Acá ya también hemos emulado una sobreasignación, ¿cierto? Entonces, en esta sobreasignación, ¿qué pasa? La persona tiene que hacer esa actividad al mismo tiempo, pero pues no es posible hacerla pues porque es una sola persona. Entonces acá es donde empezamos a negociar. ¿Qué tipo de negociaciones podemos hacer? La persona dice, no me deja hacer una actividad o hago la otra. Entonces podemos modificar la predecesora y de esta manera vamos a corregir. Otra cosa que puede decir el recurso es, te voy a hacer las dos actividades al mismo tiempo porque las necesitas, pero las voy a hacer al 50%. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo manejarlo de dos maneras. O directamente acá le digo que va a trabajar al 50%, en unidades le modifico a 50%, que ya conocemos ese escenario. U otra manera de perfilar los recursos es a través del uso de recursos, donde yo acá tengo el recurso 1, entonces diagrama de Gantt, uso de recursos, y acá tengo la visibilidad de qué actividades está haciendo la persona. Para que entonces pueda hacer esta actividad, lo que nosotros podemos hacer es reprogramar ese recurso, entonces decir, como va a trabajar medio tiempo en una actividad y medio tiempo en otra actividad, por ejemplo, entonces acá yo le puedo decir, bueno, acá va a trabajar 4 horas y acá va a trabajar 4 horas, acá otras 4 horas y acá otras 4 horas. Acá va a trabajar 4 horas y acá el resto de días va a trabajar las 8 horas. ¿Qué hicimos? Recortamos la duración, perdón, el trabajo de las dos actividades para que las dos las hagan al mismo tiempo y se cumplan el escenario que habíamos indicado. Eso es una manera de perfilarlo. Otra manera que podemos hacer es no, haga una actividad y después haga la siguiente. Entonces lo que podemos hacer acá es, acá originalmente vamos a dar control Z, vamos a decir estas horas que están acá, trasladémoslas al final. Entonces podemos decir acá trabaje 8 horas, acá trabaje 8 horas, acá trabaje 8 horas. Y vamos a quitar la asignación de esas 8 horas que tenía acá. Esa es otra manera de poder manejar la sobreasignación que tiene la persona. Entonces acá le colocamos 0, acá le colocamos 0 y acá le colocamos 0. Y lo que hemos hecho es reasignar las horas, que es importante y como ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa cuando yo hago un perfilamiento directamente desde acá? Pues estoy recortando el trabajo de las actividades, puede que esté posponiendo la duración de las actividades, entonces esta es una manera de hacerlo, pero pues tengo que tener mucha precisión y mucho cuidado en cómo hacemos la redistribución de las horas de las actividades a través de esta vista. Entonces este es el paréntesis de cómo podemos manejar sobre asignación de los recursos. Vamos a volver al diagrama de Gantt, des en cuenta que ya no tengo sobre asignación, pero ¿qué pasó con esta actividad? Como yo pospuse en la actividad para que iniciara después, lo que hizo el sistema es colocarme acá una división. ¿Una división para qué me sirve? Lo vamos a hacer con este ejemplo de acá.
Una división me sirve en un evento, por ejemplo, que un recurso se me incapacitó. Cuando un recurso se incapacita, esos días no los va a trabajar, por tanto no va a incurrir en trabajo y por tanto no debe incurrir en costos. Se va a ausentar en 2 días y en esos 2 días no va a hacer ninguna actividad. Entonces, para ello, para poder indicar a la herramienta, ojo, en esas fechas la persona no va a trabajar, pero la actividad pues se tiene que igual concluir porque no la va a hacer nadie más. Entonces hacemos clic acá en la ficha tareas, encontramos una opción que llama dividir tarea y esto si toca con el mouse y ir directamente a la tarea, nos posicionamos, por ejemplo, la persona va a estar ausente el lunes y el martes y va a volver hasta el miércoles. Posponemos la tarea, la dividimos y des en cuenta que ni la duración ni el trabajo cambiaron. Lo único que cambió fue la fecha de finalización. Por tanto, no estoy incurriendo en más trabajo, por tanto, no estoy incurriendo en más costos. Esto es muy útil para manejo de incapacidades, siempre y cuando otra persona no va a suplir esa labor o va a cubrir esa persona. ¿Qué nos pasó acá? Volvimos a tener sobreasignación. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que trabajar acá y en paralelo acá, que ya con las técnicas que conocemos, pues podemos manejar la sobreasignación. O reajustamos la asignación, o quitamos a la persona, movemos una actividad para que finalice después. Ya eso depende de cada uno cómo negocie con los recursos y de la técnica o la forma que quiera trabajar. Volvamos otra vez al tema del tipo de tarea. ¿Qué pasa, como está ahorita en duración fija, qué pasa si yo vuelvo a calcular el trabajo? Vamos a hacerla con este ejemplo. Actualmente está para trabajar 20 horas, pero si yo llegase a decir, no, es que esta actividad requiere trabajarse 24 horas, ¿qué hizo la herramienta? Me recalculó la duración. ¿Qué hice acá? Que cuando yo vuelva a modificar el trabajo, que se calcula la duración, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que con respecto si yo tengo tipo de tarea, unidades fijas, entonces recuerden que es cuando tengo recursos fijos, o trabajo fijo, que es que las tareas requieren de ese esfuerzo fijo para poderlas ejecutar, o es de duración física, que es la que por lo general se trabaja en los proyectos nos dicen tienen que terminar en tal fecha, entonces hacemos uso de cada uno de estos tipos de tarea. ¿Cuál es la invitación? Por eso era un paréntesis. A que practiquen la sobreasignación de recursos, cómo las podrían manejar, a que practiquen la opción de dividir las tareas y a que practiquen cómo se comportan las tareas de acuerdo al tipo de tarea que tengan preestablecido. Esa es la invitación. Y ya como último apartado, para cerrar este módulo, vamos a utilizar, les voy a explicar una última opción que tiene la herramienta que nos permite en la programación, que es desactivar. Cuando yo tengo unas tareas enlistadas y estas tareas todavía no tengo certeza si se va a hacer o no, yo la puedo desactivar. Hago clic acá en por ejemplo, esta actividad y le digo desactívela. Cuando desactivo, ¿qué está haciendo el sistema? Démonos cuenta que recortó la duración, ya no tiene en cuenta esa actividad, por tanto la fecha de finalización tampoco la tiene en cuenta. ¿Esto para qué es útil? Para cuando yo no tengo certeza de que la tarea se vaya a hacer, pero tampoco la voy a eliminar, porque seguramente a futuro ya sé que se va a hacer, la tengo que volver a poner para que impacte en, en la ejecución del proyecto. Importante que me he dado cuenta, esta opción desactivar solamente está activa en las versiones professional de Project. Entonces, esto es una de las, por ejemplo, aclaraciones que le decía al principio con respecto a la versión que se estaba trabajando. Entonces, recordemos, desactivar tareas, me desactiva las tareas y por tanto va a tener una consecuencia en la programación de mi proyecto. Practiquen todo esto es muy importante porque cuando estemos finalizando la programación de un proyecto en la vida real, vamos a tener que utilizar todas estas herramientas para poder hacer, para poder terminar lo que es la planeación de nuestros proyectos. Muchas gracias y nos invito.